Atiquipa, la comunidad de las lomas. Estas ruinas hechas en piedra, estos cráneos y demás huesos humanos, es lo que ha quedado de una ciudadela que, de acuerdo al registro de asombrados cronistas españoles, albergó hace 800 años a una comunidad de pobladores quienes, además de los recursos marinos, dependían por igual de la tierra de las lomas de Atiquipa, muy próximas, tan cercanas al mar, que dejaron fascinado al mismísimo Antonio Raimondi, quien visitó este territorio en 1864, escribiendo luego: "No hay ningún otro lugar en la costa del Perú donde la cordillera esté tan cerca del océano". Sobre una camioneta de la Universidad Nacional de San Agustín, nos dirigimos al territorio que dejó asombrado a Raimondi, autor de la frase "El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro". Cuando la cordillera de los Andes se acerca tanto al litoral que casi se mete a las olas del mar, se producen las lomas. A la altura del kilómetro 600 de la Panamericana Sur, encontramos el distrito Atiquipa, en la provincia de Caravelí. Se percibe en el ambiente una mezcla de aire de mar y perfume de bosque. María Rostrovsky, historiadora peruana quien ha estudiado las lomas del Perú, sostiene que desde tiempos muy anteriores a los incas, las lomas de Atiquipa captaban presencia humana. Esto lo comprobamos al principio con las ruinas y restos óseos de lo que hoy se conoce como Pueblo Viejo. Atiquipa abarca una extensión de 15 kilómetros tierra adentro del litoral. Hace varios siglos, las lomas cubrían aproximadamente 25.000 hectáreas, de las cuales el bosque comprendía más de 15.000. Pero es a partir de la colonia donde empiezan el deterioro y los cambios radicales. Los españoles trajeron la costumbre de criar vacas, que empezaron a pastar sobre las lomas, arrancando desde sus raíces la flora existente y causando así la deforestación en aumento. De esta manera, las lomas de Atiquipa son convertidas en un inmenso potrero para mantener al ganado vacuno, y los pobladores son forzados a convertirse en pastores. Como las vacas al pasto, los españoles arrancaron y desaparecieron desde sus raíces las buenas costumbres de conservación y uso inteligente del ecosistema que practicaron los antiguos atiquipeños. Las nuevas generaciones mestizas, desconociendo el adecuado uso de sus recursos, continuaron talando los bosques. Y es que en el cercano puerto de Chala, la demanda de leña era grande. Además, masivamente ganado vacuno, ovino y caprino continuó haciendo de la suya sobre las lomas. Se calcula que desde la colonia hasta el año 2000, se habían perdido el 80% de este valiosísimo recurso que autogenera su propia agua. Pasamos de tiempos en que la vegetación de lomas llegaba hasta el mar a una situación crítica, donde el ecosistema estaba muriendo. Es en 1980 cuando la Universidad Nacional de San Agustín, por medio de los docentes y alumnos de la Escuela de Biología, empieza a trabajar en las lomas de Atiquipa con el objetivo de recuperarlas, conservarlas y usarlas sosteniblemente para beneficio de la comunidad campesina propietaria de este importante ecosistema. En el año 2000, el Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la UNSA y la comunidad campesina de Atiquipa, bajo el auspicio del Consejo Nacional del Ambiente, elaboraron un proyecto de recuperación, conservación y uso sostenible, el cual fue aprobado por el Fondo para el Mejoramiento del Ambiente Mundial y puesto en marcha por la UNSA, bajo la administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Así se formó nuevamente la comunidad campesina, empezando a trabajar con el apoyo de la UNSA para reforestar las lomas con especies nativas como el arrayán, la tara y el guarango. Esta actividad estuvo acompañada de otras medidas como la instalación de un cerco de protección y la vigilancia de las áreas protegidas, de las cuales se ha excluido al ganado de modo tal que se permita la regeneración de las plantas.
Se promovió asimismo el uso de nuevas tecnologías, tales como el sistema de atrapanieblas. Desde muy temprano la neblina nos acompaña. Una sensación de humedad nos invade luego que Edwin nos facilita el ingreso al área de conservación, donde ya es notorio el desarrollo de los 8.000 árboles de arrayán, 40.000 de tara y 4.000 de guarango plantados por la UNSA. Las laderas de los cerros costeros donde se localiza Atiquipa tienen una pendiente altitudinal particularmente pronunciada, que favorece la formación de lomas, con una elevación desde el nivel del mar hasta la cima del cerro Cahuamarca, de 1.297 metros. En años normales cubren un área de 10.000 hectáreas y en años en que se presenta el evento del Niño, las lomas se extienden a un área total de 25.000 hectáreas. La cobertura vegetal varía, pero en general, la flora se caracteriza por la presencia de numerosas plantas que en el mundo solo se encuentran aquí, en las lomas de Atiquipa, dentro de las cuales destaca el arrayán. Es de la misma familia del eucalipto. El arrayán tiene un gran potencial de uso, pues además de ser un buen captador natural del agua de las neblinas, produce abundantes y agradables frutos que pueden ser usados para consumo directo o para fabricar licores y mermeladas. Asimismo, en sus hojas tienen esencias aromáticas y aceites. Otra especie arbórea por acá es la tara, cuya vaina se muele para obtener el ácido tánico utilizado como tinte y curtidor de cueros. La goma de la tara, por su parte, tiene diferentes usos en la industria alimentaria. Este árbol de tara, como la demás flora de las lomas, tiene la habilidad de atrapar el agua a partir de la neblina. Entre la fauna que compone el ecosistema de Atiquipa, entre tanta fauna y flora, encontramos la magia de las atrapanieblas. El funcionamiento de este sistema ha producido el agua necesaria para regar y recuperar las 1.600 hectáreas de lomas. El Instituto Regional de Ciencias Ambientales de la UNSA las instaló en el 2002. Las atrapanieblas no pueden estar en cualquier sitio. Tienen que estar en lugares de altura en donde haya permanencia de neblina y que tenga una velocidad de viento adecuada. Dejando atrás su pasado, la comunidad de Atiquipa cuida hoy de sus lomas. Desde las primeras horas de la mañana hacen un alto en las tareas del hogar. Suben a las lomas y llenan sus baldes con el agua procedente de los reservorios y captada desde los bidones distribuidos estratégicamente para efectuar el riego planificado. Tanto Maribel como Yolanda, Juana y Edwin han recorrido desde niños sus lomas. Ellos demuestran su optimismo sobre el futuro. Piensan que el bosque totalmente recuperado atraerá al turismo de naturaleza nacional y extranjera, y para ello hay que seguir regando.